Buenas a todos, el día de hoy vamos a solucionar un problema de física 1, en este caso de la semana 14. El problema es el siguiente, vamos a tener una geometría particular, en este caso un anillo, que ya vamos a ver, con una masa específica y vamos a colocar a una distancia x otro cuerpo, una masa puntual con una masa m minúscula. Ahora, queremos calcular la energía potencial gravitacional del sistema, queremos también demostrar que la respuesta de nuestra energía potencial se reduce a un resultado que podemos esperar para dos masas puntuales cuando están separadas por una distancia muy grande. Después queremos encontrar la fuerza en x, la componente x de la fuerza, utilizando la derivada de la energía potencial, y de nuevo vamos a demostrar que el valor es exactamente el mismo que uno esperaría de dos masas puntuales cuando la distancia es muy grande. Y por último vamos a ver cuánto vale la energía potencial y la fuerza en x cuando x es igual a 0, y vamos a explicar por qué estos resultados tienen sentido. Entonces, lo primero que hay que darnos cuenta es que por Pitágoras la distancia que hay, este r entre nuestra masa puntual y el anillo, cualquier punto del anillo, es una distancia constante y la podemos encontrar el valor específico con Pitágoras utilizando que el radio del anillo es a y x es la distancia desde el centro del anillo hasta la masa puntual. Entonces, como la fuerza solo depende del radio, va a ser muy sencillo resolver este problema. Entonces, primero encontremos la energía potencial que hay entre un pedazo muy pequeño de la masa del anillo con la masa puntual. Entonces, por eso le llamamos delta U, y donde delta M es la masa de un pequeño pedazo del anillo. Entonces, pues simplemente utilizamos que es menos gm por la masa del pedazo de anillo sobre la distancia, que ya sabemos que es constante, y la energía potencial va a ser la suma de todos estos. Es decir, al sumar todas las pequeñas masas, pues nos queda que la energía potencial es simplemente menos g m por m mayúscula sobre la raíz de al cuadrado más x al cuadrado. ¿Listo? Súper sencillo. Ahora sí, vamos a ver por qué este resultado tiene sentido para distancias muy largas. Entonces, para eso, lo que podemos hacer una serie muy grande de simplificaciones, pero la más sencilla es decir que cuando x es muy grande, que es algo muy típico que se hace en física para entender los comportamientos asintóticos, cuando x es muy grande, pues al cuadrado y x al cuadrado no se comparan. Aquí yo trato de hacer algunas simplificaciones un poco menos fuertes, menos bruscas, pero al fin de cuentas podemos simplemente decir que cuando x es al cuadrado, cuando x es muy grande, a al cuadrado más x al cuadrado pues es aproximadamente x al cuadrado. Este a cuadrado no le aporta casi nada. Y obtendríamos de nuevo el resultado esperado entre dos cuerpos puntuales. Es la misma energía potencial entre dos cuerpos puntuales a una distancia x, cuando x es muy grande. Ahora veamos la fuerza en x. Entonces para eso simplemente hacemos la derivada de la expresión que obtenemos del potencial con respecto a x. Entonces simplemente tenemos que derivar esta expresión donde hace una constante y lo hacemos con la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la raíz de algo por la derivada de al cuadrado más x cuadrado. Y así obtenemos una expresión para la fuerza en x, que es la siguiente. Hacemos exactamente lo mismo y con el mismo argumento podríamos tratar de llegar a una expresión no tan burda, no quitando por entero un término, pero a fin de cuentas cuando x es muy grande, siempre podemos asumir que x al cuadrado más al cuadrado pues es aproximadamente x al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos de nuevo que lo esperado, que cuando la distancia es muy grande, la fuerza entre las dos es la misma fuerza entre entre dos masas puntuales a una distancia de x. Bueno, ya acabando, vamos a ver cuánto nos dan el potencial y la fuerza cuando x es igual a 0. Entonces, reemplazando en las dos fórmulas iniciales que obtuvimos, obtenemos lo siguiente, ¿no? Aquí nos da la potencial tiene algún valor y la fuerza tiene un valor de 0. Entonces, la energía potencial sí tiene sentido que nos dé un valor fijo, que no sea infinito, que no tiende a infinito, y esto es porque cuando lo planteamos la masa puntual en la mitad del aro, pues vamos a tener que cada pedazo de fuerza genera una fuerza potencial, es la misma, como todos están a la misma distancia del centro, pues sería la misma distancia potencial entre dos masas a una distancia a, que es el radio que me separa cualquier pedazo del anillo con la masa puntual en el centro. Y la fuerza, pues sí tiene sentido que nos dé 0, porque si nos damos cuenta, cualesquiera dos pedazos del anillo siempre me generan fuerzas iguales en dirección opuesta sobre la masa, lo que quiere decir que tiene sentido que la fuerza sea igual a 0. Y eso sería todo.